es muy difícil que se pueda producir una alienación en el sentido de una ruptura del plano emocional con el plano cognitivo, porque los factores de carácter social, individual y el contexto en el que se envuelve dificultarían mucho que se pudiera producir ese aislamiento y esa ruptura completa. Luego, desde el punto de vista psicológico, lo que se deduce es que no existen las condiciones ni las circunstancias para que cualquiera de esos procesos puedan conducir al resultado del SAP. Y lo que sí se aprecia es una instrumentalización de una conducta claramente objetiva. Pero en lugar de analizar por qué el menor, el niño o la niña, tiene esa conducta y cuáles son las posibles causas de esa conducta, se hace un atajo y se dice esto es así porque la madre lo ha manipulado. Y se acaba la investigación y ya tenemos una explicación. Curiosamente, el SAP se reivindica desde las mismas posiciones que hablan de denuncias falsas, que hablan de la ley integral como una ley contra los hombres, que hablan de la custodia compartida de manera impuesta, a la fuerza, en contra incluso del criterio de uno de los progenitores. Entonces vemos que forma parte de todo un entramado para conseguir unos objetivos que son sintónicos con esa interpretación que se hace de la conducta del menor, del niño o la niña, ante la separación. Y vemos que son factores que, además de los elementos que habitualmente sirven de refuerzo de esas posiciones tradicionales, la perversidad de las mujeres que manipulan, que instrumentalizan, que juegan con lo psicológico, que juegan con lo afectivo para controlarte, para dominarte, para mantener una situación de ventaja en las relaciones familiares, pues además de todo eso, como Juan Ignacio Paz, que está por aquí, ha hablado cuando explica lo de los neomitos, pues también vemos que fundamentalmente hay un componente, como apuntaba antes, de atribución causal. Es decir, hay una sintomatología, nadie la niega, nadie la cuestiona y hay una explicación. Se atribuye esa conducta, esa situación, a una manipulación de la madre. Fijaos que en el mejor de los casos, es decir, en el caso de que digo, bueno, vamos a seguir trabajando sobre este tema porque hay una relación evidente de rechazo hacia unos progenitores, el síndrome, por ejemplo, se me ocurre, puede haberse llamado de diferentes formas, que describirían la misma realidad, desde una posición neutral. Por ejemplo, el síndrome del rechazo parental. Vale, hay un niño, una niña que no quiere ver al padre, no se aplica una alienación, sino que hay una situación objetiva, rechazo parental. O, por ejemplo, del distanciamiento filial. Poco a poco se va sintiendo más lejano hasta que al final se produce la quiebra. O de los sentimientos paradójicos. No sé, eso se me ha ocurrido, podría haber puesto muchos otros nombres. Pero serían nombres puramente neutrales, más sintónicos con una posición científica, sin atribuir causalmente esa conducta a una manipulación de uno de los progenitores. ¿Y qué es lo que ha hecho el SAP? ¿O qué es lo que intenta conseguir el SAP? Pues algo muy claro. El SAP intenta trasladar un conflicto que está situado en el ámbito individual, es decir, dentro del contexto, digamos, ecológico, pues el plano individual, puede haber un progenitor, un hombre o una mujer, un padre o una madre, que intente manipular al menor, que lo manipule. Igual que hay denuncias falsas, igual que hay tantos factores con carácter puntual. Y en lugar de situarlo, el análisis, cuando se produzca, en las circunstancias que se produzca en el plano individual, lo que hace es tratar de derivar o llevar el conflicto al plano social y cultural. Es decir, situar el problema no en determinados casos que puedan producirse a nivel individual, sino en un problema social, en que las mujeres manipulan a los hijos para quedarse con el piso, la paga y la custodia de los menores. Entonces se le da una interpretación, las mujeres manipulan, pero no manipulan porque sí. Manipulan para obtener beneficios que sean rentables a su posición. Y entonces, en lugar de hacerlo a nivel individual, como cuando puede haber un caso que sea negativo, denuncia falsa, manipulación, etcétera, etcétera, lo llevan al plano social, igual que han hecho con las denuncias falsas. El problema no es que haya mujeres que hayan denunciado falsamente, sino que la ley hace que las mujeres denuncien falsamente, que ese es el debate social, mediático, que en algunos ámbitos se ha producido. Y es, de alguna manera, lo que se intenta hacer con el SAP, situar esa duda, situar esa sospecha en la actitud y en la conducta de las mujeres tras la separación, sin tener en cuenta, como también se apuntaba antes, todo lo que son las consecuencias terribles que se producen sobre los menores, sobre las familias, sobre las mujeres y con todo lo que ello supone de cara a la vulnerabilidad de ese entorno ante las posibles, negociaciones o elementos que tienen que resolucionar la situación. Por lo tanto,
si queremos hacer un análisis detenido del SAP, debemos de seguir discutiendo científicamente en el plano general, en el plano social, hasta que la ciencia se posicione y obtenga una aceptación o un rechazo de lo que es el síndrome de alienación parental o sus múltiples seudónimos, porque es otra cosa que induce a sospecha. Es decir, es un síndrome que cada X tiempo cambia de nombre, porque cada X tiempo se le ha cuestionado bajo un concepto y entonces cambia. Y ahora hablan de interferencias parentales. Y mañana hablarán de otra cosa, distinta. Porque no es lo importante el concepto, sino su uso para conseguir objetivos y beneficios. Pero en cualquier caso, en un plano individual, cuando tengamos un caso en los juzgados, lo que debería hacerse es excluir un diagnóstico diferencial sobre otros factores que dan lugar a ese rechazo del hijo o de la hija ante la separación respecto a un padre, que puede ser la violencia, la separación, factores, la vinculación afectiva o cualquier otro elemento de carácter externo, que los niños son muy cómodos y se agarran mucho a su entorno cercano y próximo y ponen muchas pegas, muchas dificultades cuando tienen que salir de esos entornos. Os adelanto un dato interesante que posiblemente en las próximas semanas presentemos, porque se ha terminado la macroencuesta, estamos analizando los datos. Es decir, la macroencuesta es el estudio sociológico más amplio que hay sobre violencia de género en España. La última fue de 2006 y esta es de 2011. Y además la ha hecho el CIS con una metodología mucho más actualizada y bastante más adaptada a las circunstancias actuales. Bueno, pues sabemos, yo adelanto, que la mayoría de las mujeres que sufren violencia de género, por encima del 70%, la decisión que adoptan para salir de la violencia es la separación, no la denuncia. Y estamos hablando de más de 800.000 menores implicados, que probablemente sean más, estamos calculándolo, está en la encuesta. Entonces, nos vamos a encontrar los juzgados de familia con la mayoría de estas mujeres que han sufrido violencia y que en lugar de denunciar simplemente quieren alejarse del maltratador. Esos niños, esas niñas, con mucha probabilidad van a mostrar un rechazo del padre, porque han vivido la violencia. Y está estudiado, no es que sea nuevo y que lo hayamos descubierto en España, está estudiado que cuando se produce la separación, durante la convivencia, los niños, las niñas establecen alianzas con el padre maltratador para evitar sufrir las consecuencias del maltrato, pero cuando hay separación, no quieren volver a contactar porque se sienten protegidas por esa distancia, por esa, situación que se ha generado tras la ruptura de la convivencia. Por lo tanto, hay un factor, y ahora mismo ya tenemos el dato, para desmarcar esa situación de una manipulación y sí vincularlo a una realidad objetiva como puede ser la violencia. Y, por supuesto, a la hora de llevar a cabo el estudio debería incluirse no solo lo que la madre manifiesta o lo que el niño muestra, sino también el estudio de la madre y del menor y del padre, para ver qué factores puedan existir en todos esos elementos y en las circunstancias que hay alrededor de esa conducta. Y voy un poco insistiendo con el mismo argumento. Fijaos, otro caso reciente, ¿no? El caso de los plásticos de contador, que han intentado ser utilizados para demostrar que se había sometido a una transfusión. Pues, de nuevo, la ciencia dice que no está demostrado que la presencia de restos de plástico en la sangre sea sugestivo, o sea sugerente, o sea indicativo de una transfusión. Puede serlo, pero hasta que no esté científicamente demostrado no se puede tomar una decisión de carácter judicial o administrativo sobre una presunción o una posibilidad, que es lo que estamos detectando. Por eso quiero ir finalizando teniendo en cuenta que lo que el SAP demuestra es una clara interpretación de una realidad sobre un significado concreto que es coincidente con posiciones de carácter ideológico, de plantes, de mentalidad previas a lo que ha sido el conflicto que se ha derivado para mucha gente con las leyes que promocionan la igualdad y que buscan resolver precisamente los conflictos de manera más favorable para quien sufre las consecuencias de la violencia, no para que se intente mantener una negociación sobre la amenaza de que si no haces lo que yo te digo te voy a quitar los niños y te vas a sentir mucho peor. Forma parte todo eso del posmachismo, de esa nueva reacción que utiliza la teórica neutralidad, del cientificismo, el dato, para desprestigiar y cuestionar los avances que se han conseguido en igualdad, y es algo que se utiliza mucho mediáticamente, porque con independencia de los casos que hay de denuncia falsa o de manipulaciones que los puede haber, pues sí hay una instrumentalización
para que se presente todo esto como parte de una estrategia previamente definida y coordinada, de manera que las mujeres tengan ventaja sobre los hombres. Además, fijaos que cuando hacen referencia a los entornos casi siempre se habla de la madre y la abuela. La madre está claro, pero nunca aparecen los abuelos manipulando. Siempre se vincula y se centra mucho en lo que es la situación de las mujeres de la familia, no de la familia, que puede tener el mismo interés. Fijaros cómo en Granada también recientemente un juez hablaba de lo que la Fiscalía General del Estado era como la de Hitler y la de Stalin, por una situación similar, por impedir investigar las denuncias falsas, y hablan de que la madre y la abuela, de nuevo, habían manipulado a los menores y habían mentido para perjudicar al hombre. Tenemos aquí otros casos que vuelven a hablar del síndrome de alienación parental, pero lo que realmente me llamó la atención es que el mismo medio, ante una noticia como esta, que, insisto, tiene que ser criticada, rechazada, reprobada, si hay manipulación, si hay denuncia falsa, por supuesto que debemos de actuar con contundencia, pero fijaros una noticia en este sentido, y esta, que es el homicidio de una mujer por violencia de género, fijaros el espacio que ocupa en una página. Esta noticia ocupa toda la página, mientras que esta noticia, el homicidio de una mujer, ocupa la esquina inferior derecha de una página. Y eso es un poco lo que estamos detectando, la trascendencia y la importancia que se le dan a hechos que, siendo criticables y siendo cuestionables, tienen una percepción completamente distinta. Las denuncias falsas, lo apuntábamos antes, es el argumento principal para defender la existencia del SAP. Si la denuncia es falsa, todo lo que se derive después es mentira y, por lo tanto, la propia actitud de los menores puede ser considerada como parte de la estrategia que la mujer ha construido para intentar conseguir ventajas o beneficios. Los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado son muy rotundos. No llegan al 1%. Hay, pero no llegan al 1% de los casos que se producen en la práctica. Y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de todas estas dificultades, de todos estos obstáculos, de todas estas instrumentalizaciones que se hacen sobre elementos objetivos de la realidad para que, de alguna manera, tanto del ámbito científico como del ámbito de la respuesta institucional, podamos resolver los casos que realmente se producen y las distintas derivadas que pueden adoptar. La realidad, como digo, no es un accidente, es lo que construyamos para que sea cierto, para que sea verdad. Y, por lo tanto, si estamos trabajando por conseguir una convivencia mucho más pacífica y en igualdad, tenemos que ser conscientes de todas las dificultades y de todos los elementos que surgen alrededor de todas estas políticas, de todas estas iniciativas sociales. No creo que sea solo una cuestión de iniciativas políticas, sino de implicación social, como estáis demostrando. Y, por lo tanto, no se defiende solo una determinada política, sino un determinado cambio y transformación social, que es lo que tenemos que conseguir. Un cambio que nos conduzca a la igualdad. Y termino con una anécdota. En septiembre hicimos un curso de verano en Carmona sobre violencia de género y cultura, y cuando termino la conferencia me traen aquí al AVE, a la estación de Santa Justa, me bajo del coche, del taxi, y en ese momento había al lado un coche aparcado. Oiga, ¿usted es don Miguel Lorente? Digo, sí, hombre, don Miguel Lorente, yo estuve en una conferencia suya. Digo, sí, muy bien. Se pone, desastrosa. Digo, ¿así? Y digo, sí, porque usted habló de SAP y usted dice que el SAP no existe, y que sepa usted que el SAP existe y que vamos a seguir luchando para demostrar que existe. Digo, muy bien, pues ustedes sigan investigando y sigan trabajando, y nosotros seguiremos trabajando e investigando para que, cuando la ciencia admite, demuestre, y con todos los avales y todas las circunstancias, pues hay una decisión que estaremos encantados de aplicar. No hay ninguna crítica frente a lo que la ciencia pueda demostrar. Lo que sí nos parece peligroso, y muy peligroso, es que, sin haber estado demostrado científicamente, se estén tomando decisiones de carácter administrativo o judicial que sean avaladas por un diagnóstico de SAP. Yo creo que eso es lo peligroso, y que eso es lo que puede dar lugar a un daño que, a pesar de todo lo que sea con posterioridad, será un daño irreparable. Muchas gracias. La perversidad de las mujeres que manipulan, que instrumentalizan, que juegan con lo psicológico, que juegan con lo afectivo para controlarte, para dominarte, para mantener una situación de ventaja en las relaciones familiares. Pues, además de todo eso, como Juan Ignacio Paz, que está por aquí, ha hablado cuando explica lo de los neomitos, pues también vemos que, fundamentalmente, hay un componente, como apuntaba antes, de atribución causal. Es decir, hay una sintomatología, nadie la niega, nadie la cuestiona, y hay una explicación. Se atribuye esa
conducta, el resultado del SAP. Y lo que sí se aprecia es una instrumentalización de una conducta claramente objetiva. Pero en lugar de analizar por qué el menor, el niño o la niña, tiene esa conducta y cuáles son las posibles causas de esa conducta, se hace un atajo y se dice esto es así porque la madre lo ha manipulado. Y se acaba la investigación y ya tenemos una explicación. Curiosamente, el SAP se reivindica desde las mismas posiciones que hablan de denuncias falsas, que hablan de la ley integral como una ley contra los hombres, que hablan de la custodia compartida de manera impuesta, a la fuerza, en contra incluso del criterio de uno de los progenitores. Entonces vemos que forma parte de todo un entramado para conseguir unos objetivos que son sintónicos con esa interpretación que se hace de la conducta del menor, del niño o la niña, ante la separación. Y vemos que son factores que, además de los elementos que habitualmente sirven de refuerzo de esas posiciones tradicionales, es muy difícil que se pueda producir una alienación en el sentido de una ruptura del plano emocional con el plano cognitivo, porque los factores de carácter social, individual y el contexto en el que se envuelve dificultarían mucho que se pudiera producir ese aislamiento y esa ruptura completa. Luego, desde el punto de vista psicológico, lo que se deduce es que no existen las condiciones ni las circunstancias para que cualquiera de esos procesos puedan conducir a esa situación a una manipulación de la madre. Fijaos que en el mejor de los casos, es decir, en el caso de que bueno, vamos a seguir trabajando sobre este tema porque hay una relación evidente de rechazo hacia unos progenitores, el síndrome, por ejemplo, se me ocurre, puede haberse llamado de diferentes formas, que describirían la misma realidad, desde una posición neutral. Por ejemplo, el síndrome del rechazo parental. Vale, hay un niño, una niña que no quiere ver al padre, no se aplica una alienación, sino que hay una situación objetiva, rechazo parental. O, por ejemplo,